Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a realizar. Bueno, pues este es el circuito. Es un circuito que está conformado por dos fuentes independientes. Esta es la fuente dependiente de una variable que son 2VA y esta es la fuente independiente que es de 3 amperes. Entonces tenemos nuestras resistencias de 3 ohms, 3 ohms y 6 ohms. Tenemos nuestras salidas del circuito, que es AB. Entonces esto quiere decir que vamos a buscar voltaje de Thevenin. Entonces, pues por estas dos líneas de A, este nodo, pues no, esto no corre ninguna corriente ni voltaje, ¿no? Entonces vamos a buscar el voltaje de Thevenin. Bueno, pues aquí redibujamos nuestro circuito. Pues como podemos ver tenemos nuestras dos resistencias y nuestras dos fuentes de voltaje. Pues aquí no agregamos esta resistencia porque pues como dijimos de un principio no está pasando ninguna corriente. O sea, como no está cerrado aquí de AB, pues no está pasando ninguna corriente. Entonces pues nos quedamos con estas dos resistencias y las dos fuentes de voltaje. Entonces vamos a proponer que I, este circuito lo vamos a resolver con ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces vamos a proponer que I baja. Entonces I pasa por aquí, que es I más 3, sube, que es I más 3. Entonces pues por este no pasan pues los 3 amperes, bajan 3 amperes. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces en sentido horario. Entonces va a ser 2. Va a ser 2VA. Más 3 y más 3 más 6i igual a 0. Entonces pues aquí vamos a sustituir el valor de BA, que es igual a 6i, que es aquí, entonces va a ser menos 2, 6i, más 3i, más 9, más 16i, igual a 0. Entonces factorizamos. Entonces va a ser menos 3i más 9 igual a 0. Despejamos. Y es igual a 9 tercios de ampere. Entonces tenemos el valor de I. Ahora vamos con el valor de BA. Entonces BA es igual a I, 6 ohms, que es igual a 9 tercios de ampere. Vamos a multiplicar 9 tercios de ampere, que viene siendo por 6 ohms. Vamos a multiplicar. Entonces BA nos da un valor de 18 volts. Entonces esto quiere decir que es igual a nuestro valor de Thevenin. Entonces tenemos ya nuestro valor de
de Thevenin. Entonces, para verificar que las corrientes y nuestros valores de voltaje de Thevenin y el valor de I, vamos a redibujar nuestro circuito y vamos a poner las corrientes que nos dieron. Bueno, pues aquí redibujamos nuestro circuito. Entonces vamos a comprobar nuestras corrientes y los voltajes que nos dieron. Se nos dieron estos resultados. Entonces tenemos que aquí bajan 9 tercios de ampere. Por este lado, pues 9 tercios de ampere pues es igual a 9 ampere. Entonces 9 tercios de ampere pasan por aquí. Entonces llegan 9 tercios a este nodo. Entonces se suman, que son 9 tercios más 9 tercios son 18 tercios, que viene siendo, que es igual a 6 ampere. Entonces 6 ampere suben, pasan por la resistencia de 3 ohms, 6 ampere. Entonces aquí pues se distribuyen, ¿no? Se distribuyen 3 para acá, 3 ampere y 3 ampere se distribuyen. Entonces pues la distribución de corriente, pues la ley de Kirchhoff de corriente pues sí está bien aplicada, se está distribuyendo bien la corriente en este circuito. Entonces vamos con el voltaje. Vamos a multiplicar corriente por resistencia, que son 6 por 3, son 18 volts. Entonces más, menos. Entonces de este lado pues igual, ¿no? Van a ser 6 por 3. Entonces van a ser el mismo resultado, 18 volts. Vamos a multiplicar 2 por 6, que nos da no. Vamos a multiplicar sí. 2, 3. 2 por 18. Sí, 2 por 18 nos da un total de 36 volts de más a menos. Entonces, para comprobar nuestro voltaje, todo camino cerrado, la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces 36 menos 18 nos da igual a 0. Esto quiere decir que sí está bien la ley de Kirchhoff de voltaje. Todo camino cerrado, la suma de sus voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces más 36 menos 18 es igual a 0. Entonces sí está bien pues las corrientes y los voltajes que tenemos en nuestro circuito eléctrico. Entonces ahora vamos con nuestro circuito de Norton. Bueno, pues este es el circuito de nuevo. Ahora lo que vamos a hacer es de que las dos salidas del circuito, que es AB, las vamos a poner en corto. Entonces vamos a querer saber la corriente que pasa por el corto en el circuito. Entonces, como ya pusimos esta línea de AB, entonces aquí ya no va a ser A. Como es la misma línea, va a ser aquí B también. Entonces aquí ya hay una corriente. Entonces, como aquí hay una corriente y es el mismo voltaje que está pasando, esto quiere decir que estas dos resistencias están en paralelo.
Entonces vamos a juntarla. Entonces lo vamos a juntar. Entonces el inverso de la suma de los inversores. Entonces es un sexto más un tercio, ¿sí? Que es igual a 2 ohms. Entonces, como ya juntamos estas dos resistencias que estaban en paralelo, pues ahora vamos a redibujar nuestro circuito para hacerlo un poco más pequeño. Ok, entonces ya reducimos nuestro circuito. Entonces, ¿qué es este? Entonces ahora lo que vamos a hacer es para encontrar el valor el valor de la corriente del corto, ocupamos saber el valor del voltaje de CAB. Teniendo este valor, vamos a poder obtener el corto. Vamos a poder obtener la corriente del corto. Entonces, pues vamos a aplicar. Desde aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, pero antes de eso, igual vamos a poner aquí los valores. Aquí pues va a bajar I, igual. Va a bajar, va a agarrar para este lado, entonces es I más 3. Sí, es I más 3. Sube. Igual, I más 3. Entonces, para este lado, entra a este nodo, se distribuye. Y para este lado, va para 3 amperes. 3 amperes. Y luego bajan. Y pues, entra este nodo. Entonces, ya como tenemos identificada, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en sentido horario. Va a ser de esta forma. Entonces es 2. Bueno, aquí me faltó 2VA. Entonces sí, entonces es menos 2VA más 3 y más 3 más 2i es igual a 0. Entonces VA igual por 2i, ahí lo vamos a sustituir. Entonces nos quedaría VA. No, nos quedaría menos 2i. A ver. Sí, 2i. Sí, 2i más 3i más 9 más 2i es igual a 0. Entonces vamos, factorizamos, ¿sí? Es i más 9 igual a 0. Entonces despejamos y igual a menos 9 amperes. Entonces tenemos nuestro valor de I, que son 9 amperes. Entonces vamos a multiplicar. Queremos saber el voltaje de CAB. Entonces es igual a menos 9 amperes por 2 ohm. Es igual a
a menos 18 volts. 18 volts. Entonces, como ya tenemos nuestro valor de la corriente que pasa de B a C, ahora sí podemos calcular nuestra corriente del corto. Entonces, corto es voltaje de CB entre 3 ohms. Entonces es igual a menos 18 volts entre 3 ohms. Nos da un resultado de menos 6 amperes. Entonces el valor de nuestro corto es menos 6 de ampere. Entonces ya tenemos el valor de que pasa en el corto, que son menos 6 amperes. Ahora igual lo que hicimos en el circuito pasado, vamos a redibujar nuestro circuito para verificar que nuestras corrientes y los voltajes sean los correctos. Entonces, pues ya tenemos nuestro circuito. Entonces ya lo redibujamos. Entonces, pues vamos a poner las corrientes. Entonces, pusimos que pues no, que I pues bajaba, ¿no? Entonces, aquí suben 9 amperes. 9 amperes. Llegan al nodo 6. Perdón, al nodo C. 3 amperes. O sea, de este lado. Para este lado. Para este lado se distribuyen 6 amperes. Entonces pasan 6 amperes, baja y igual viene siendo 6 amperes. Entonces llegan 3 amperes, bajan 3 amperes. Entonces 3 amperes llegan al nodo B, 6 amperes llegan al nodo B también. Entonces se suman 6 más 3 son 9. Entonces sube. Entonces, pues si se está aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, si lo obedece. Entonces vamos a sacar los voltajes para ver si aplica la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces va a ser resistencia por corriente. Entonces es 6 por 3 son 18 volts. Entonces son 18 volts, que es menos más. Vamos a aplicarla de este lado, que son 9 por 2. Sí, son 18. Entonces es de menos a más. Entonces vamos a multiplicar 2 por 18. 2 por 18, que nos va a dar 36 menos más. Entonces menos 36 más 18 es igual a 0. Entonces, como dice la ley de Kirchhoff de voltaje, en todo camino cerrado sumando sus voltajes es igual a 0. Entonces, pues sí aplica la ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Entonces esto quiere decir que nuestros resultados de las corrientes y los voltajes están bien. Entonces ya teniendo esto, vamos a sacar la resistencia de Thevenin. Entonces es resistencia de Thevenin, que es igual a voltaje de Thevenin entre
el corto, que es igual a 18, son 18 volts menos 6 amperes. Sí, sí, que es igual a menos 3 ohms. Que es igual a menos 3 ohms. Entonces, ya teniendo nuestra resistencia, ahora sí vamos a hacer nuestros circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Lo primero que vamos a realizar va a ser el de Thevenin. Tenemos nuestra fuente, que es de 18 volts. Nuestra resistencia, que tenemos que nuestra resistencia es de menos 3 ohms y nuestra fuente es de 18 volts. Entonces, este es de Thevenin. Entonces, vamos a hacer circuito equivalente de Norton, que es nuestra fuente, una resistencia en paralelo. Que la resistencia, que la fuente son menos 6 amperes. Resistencia de 3 ohms. Esto viene siendo Norton. Y aquí culminamos nuestro circuito ya hecho.